Buenos días, mi nombre es Horacio. Hoy vamos a practicar la lección 14. Dios no creó un mundo sin significado. Dios no creó un mundo sin significado. Mis pensamientos son imágenes que yo mismo he fabricado. No tengo pensamientos neutros. No veo cosas neutras. No soy el único que experimenta los efectos de mi manera de ver. Bueno, hagamos una respiración. Exhalemos. Inhalemos. Exhalemos. Inhalemos. Exhalemos. Recuerden ustedes todo el día, a lo largo del tiempo, ustedes van practicando la lección en la mente, esta oración, para que se le quede grabada en el consciente colectivo. Dios no creó un mundo sin significado. Mentalmente, apúntela en un papelito, apúntesela en la mano, apúntela en la mesa del comedor donde va a desayunar, cuando va a almorzar, cuando va a comer la comida. Ingéniense en ustedes la manera que no se le olvide esa leccioncita. No tienen que practicar sino simplemente esas 6 palabras. Dios no creó un mundo sin significado. Y practicar la lección, o sea, escucharla. No oírla. Oírla no. Porque oír es una cosa y escuchar es otra. Por eso ustedes hagan esta lección por la mañanitica cuando todo está en silencio, que no hacen bulla, no ha venido la trabajadora del servicio, no ha venido nadie, o sea, ojalá a las 6 de la mañana. O sea, el esposo y la esposa junticos los dos, muy bueno para que vayan entendiendo a la otra persona. Y ya por la tarde, cuando ya todos estén acostados, hacen la leccioncita, ustedes también prenden el computador y hacen la lección, o la graban en el celular, le dice al hijo que se la grabe, o ustedes mismos prenden el computador y le dice al hijo que le enseñe a grabar en el celular, la graban y ya se van para la camita los dos, se sientan bien cómodos, porque es que acostado no sirve, porque para poder que canalice la energía, porque eso empieza a canalizar, eso entra por la parte de arriba, en la cabeza, ahí es donde está el chakra corona. Entonces entra la energía, va pasando la energía al chakra de la garganta pasa al chakra del corazón, del chakra del corazón pasa al chakra del estómago, el flexo solar, del flexo solar pasa al chakra, el sacrocosis, que es aquí abajo en la ingle, de la ingle va pasando al chakra del equilibrio, que es cuando sostienen el equilibrio. Entonces luego fluye y va bajando por los pies la energía. Entonces con ese fin es va que se nos impregne todas las células. Por eso tiene que ser sentados. Acostados no sirve, porque entonces ya la energía no fluye.
es como cuando hay un lago. Imagínense que hay un lago. Entonces en ese lago tiene la entrada y tiene la salida. Entonces todo fluye en ese lago, todo fluye. La energía tiene que entrar y salir, de entrar y salir, circular. Porque entonces se atranca ahí con, por ejemplo, con trapeadoras, se atranca con basuras, entonces se taquea la salida. Y entonces al taquearse la salida, la energía no fluye. O sea, son obstáculos que tiene la persona. Entonces esos obstáculos son los miedos, los traumas, las mentiras que hemos hecho toda la vida, los juicios, los rencores, los odios. Entonces por eso tenemos que estar rectos, o sea, sentados, para que la energía fluya. Y nosotros con el pensamiento vamos analizando, vamos mirando a ver qué pensamientos tenemos del pasado, cómo estamos actuando, a quiénes hemos ofendido, a quién le hemos robado. Entonces muy sencillo, no es sino que le entregue eso al Espíritu Santo. El altarcito no es que vayan a hacer un altar como un pesebre o como una mesa ya de un sacerdote a predicar, no, sino que es el altar es un sitio preferido de ustedes, que tengan en la casa o en el campo o en la finca, y lo visualizan en la mente. Entonces en la mente van a entregarle eso al Espíritu Santo, para que haya un espacio donde encontrarse con el Espíritu Santo, con Jesucristo y con Dios. De todas maneras, aquí los quiero mucho, los amo a todos. Ya saben que muy próximamente les voy a poner la historia, la que les tengo prometida. Escuchemos aquí la primera lección. Dios sin significado. Lección 14. Dios no creó un mundo sin significado. La idea de hoy es obviamente la razón de que sea imposible que haya un mundo que no tenga significado. Lo que Dios no creó no existe. Y todo lo que existe, existe tal como Él lo creó. El mundo que ves no tiene nada que ver con la realidad. Es tu propia obra, y no existe. Los ejercicios de hoy deben practicarse con los ojos cerrados todo el tiempo. El periodo de búsqueda mental debe ser corto, a lo sumo 1 minuto. No lleves a cabo más de 3 sesiones de práctica con la idea de hoy a menos que te sientas a gusto haciéndolas. De ser así, es porque realmente entiendes su propósito. La idea de hoy es un paso más en el proceso de aprender a abandonar los pensamientos que le has adscrito al mundo, y a ver en su lugar la palabra de Dios. Los pasos iniciales de este intercambio, al que verdaderamente se le puede llamar salvación, pueden ser bastante difíciles e incluso dolorosos. Algunos de ellos te conducirán directamente al miedo, mas no se te dejará ahí. Irás mucho más allá de él, pues es hacia la paz y seguridad perfectas a donde nos encaminamos. Piensa, mientras mantienes los ojos cerrados, en todos los horrores del mundo que te vengan a la mente. Nombra cada uno de ellos a medida que se te ocurra, e inmediatamente niega su realidad. Dios no lo creó, y, por lo tanto, no es real. Di, por ejemplo, Dios no creó esa guerra, por lo tanto, no es real. Dios no creó ese accidente de aviación, por lo tanto, no es real. Dios no creó especifica el desastre, por lo tanto, no es real. Entre los temas adecuados para la aplicación de la idea de hoy se puede incluir, asimismo, todo aquello que temas te pueda ocurrir a ti, o a cualquier persona por la que estés preocupado. Nombra en cada caso el desastre en cuestión muy concretamente. No uses términos abstractos. Por ejemplo, no digas Dios no creó las enfermedades, sino Dios no creó el cáncer o los ataques cardíacos, o lo que sea que te cause temor.
Eso que estás contemplando es tu repertorio personal de horrores. Esas cosas son parte del mundo que ves. Algunas de ellas son ilusiones que compartes con los demás, y otras son parte de tu infierno personal. Eso no importa. Lo que Dios no creó solo puede estar en tu propia mente, separada de la suya. Por lo tanto, no tiene significado. En reconocimiento de este hecho, concluye las sesiones de práctica repitiendo la idea de hoy. Dios no creó un mundo sin significado. Por supuesto, la idea de hoy puede aplicarse, aparte de las sesiones de práctica, a cualquier cosa que te perturbe a lo largo del día. Sé muy específico al aplicarla. Dios no creó un mundo sin significado. No creó especifica la situación que te esté perturbando, por lo tanto, no es real. Lección 15. Mis pensamientos son imágenes que yo mismo he fabricado. No. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesucristo. Gracias, Dios Creador de todos los multiuniversos. Gracias, gracias, gracias.
esa misma información y energía en el cuerpo físico y experimentamos esa misma información y energía en la mente como pensamientos, sentimientos, emociones y deseos. Pero se trata de lo mismo bajo diferentes disfraces. Por eso existe un antiguo dicho en la literatura médica que dice: yo soy aquello, tú eres aquello y todo es aquello, y aquello es lo único que existe. Y si lo comprendéis, buenas noches y gracias. Sí, tanto el cuerpo como la mente son redes de energía e información de una realidad más abstracta. Entonces, la siguiente pregunta es: ¿en qué consiste el campo abstracto de donde se generan la información y la energía? Volveré enseguida sobre este tema, pero ahora quiero deciros que comprender la inseparabilidad entre la mente y la materia, no solo en nuestra fisiología, sino también en la de la naturaleza, es crucial para nuestra supervivencia, no solo como especie, sino para la supervivencia del planeta. Hablo en serio. Hemos pasado por una historia evolutiva turbulenta y cualquiera que conozca el concepto de la evolución darwiniana conocerá la noción de la supervivencia de los más adaptados. Esta expresión, referida a nuestra especie, era oportuna cuando vivíamos en tribus de cazadores y recolectores en los bosques y teníamos que defendernos de los depredadores. Pero ahora, como estaréis de acuerdo, nuestra especie se ha convertido en el mayor depredador del planeta. Si conocéis la historia de los depredadores, sabréis que están condenados a la extinción. Si queremos sobrevivir como especie y garantizar la continuidad del planeta, necesitamos una clase de evolución distinta a la evolución darwiniana. Jonas Salk, el gran científico, filósofo y humanista, ha acuñado la expresión evolución metabiológica. La evolución física ha finalizado. Nos encontramos en una nueva fase evolutiva. La evolución de la conciencia y, en última instancia, la evolución de la conciencia de la conciencia. A Jonas Salk también debería atribuírsele haber aplicado el término supervivencia de los más inteligentes, en lugar de la supervivencia de los más adaptados. Y para que esa nueva fase evolutiva se despliegue como una realidad concreta en nuestros tiempos, creo que es importante saber qué es la conciencia, qué es la mente, qué es la materia y cuál es la conexión entre las tres. Posiblemente no haya conexión, forman una unidad inseparable. Hace unos cuantos años, cuando me inicié en el campo de la medicina cuerpo-mente, y se estaba consolidando una nueva disciplina médica llamada psiconeuroinmunología, conocí un interesante experimento realizado por un científico en los Institutos Nacionales de la Salud. El experimento consistía en inyectar en ratones poli-IC una sustancia que estimula el sistema inmunológico, al menos en los ratones. Después les hacía oler alcanfor a los ratones. Al cabo de un tiempo, cuando los ratones olían alcanfor, estimulaban su sistema inmunológico. Otros científicos utilizaron otra especie de ratones y les administraron ciclofosfamida, una sustancia tóxica que destruye el sistema inmunológico, al tiempo que les hacían probar sacarina. Estos ratones, al solo olor de la sacarina, comenzaban a destruir su sistema inmunológico. Interesante situación. Un grupo de ratones olía alcanfor y estimulaba su sistema inmunológico. Otro grupo de ratones probaba sacarina y destruía el suyo. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre la supervivencia y la muerte de estos ratones?
la experiencia sensorial del mundo. En consecuencia, engendramos los mismos estados de información y energía que desencadenan los mismos procesos bioquímicos y fisiológicos, las mismas conductas y, en última instancia, los mismos efectos patológicos. Existe una expresión magnífica en la ciencia védica, la ciencia de la Ayurveda, la ciencia de la vida que nos viene de una tradición muy antigua. La expresión es: utilizo los recuerdos, pero no permito que los recuerdos me utilicen. Esta es una expresión muy interesante, porque aquí podríamos tener la clave de lo que quizá constituya la respuesta curativa. Utilizo los recuerdos, pero no permito que los recuerdos me utilicen. Claro que hay que recurrir a los recuerdos, de lo contrario no encontraríamos el camino de vuelta a casa esta noche. Pero cuando uno permite que los recuerdos lo utilicen, se convierte en víctima en vez de creador. Dejar que los recuerdos lo utilicen a uno es estar en un estado de reacción constante. Y utilizar recuerdos para crear respuestas que son creativas en el campo de posibilidades es convertirse en un creador. Es la diferencia esencial entre lo que en tradiciones espirituales se ha llamado esclavitud y libertad. La esclavitud sería hacia nuestros recuerdos y la libertad desde nuestros recuerdos. Profundizaré en el tema dentro de un rato. De momento quería establecer las bases de esta inseparabilidad de la mente y la materia y cómo influye en la salud. Otro experimento fascinante, publicado en el Journal Science en 1980, consistía en el estudio por parte de científicos de la Universidad Estatal de Ohio del metabolismo del colesterol en los conejos. Administraron a los conejos dietas muy altas en colesterol. Al cabo de un tiempo, comprobaron la elevación del colesterol y la arteriogénesis, que es el endurecimiento de las arterias, y para su asombro, descubrieron que un grupo de conejos no desarrollaba el mismo nivel de arteriosclerosis o hiperlipidemia, aunque tuvieran la misma dieta. De hecho, se registraba un 60% menos en la incidencia de hiperlipidemia y sus complicaciones. No sabían por qué se daba esa diferencia, hasta que alguien averiguó que el encargado de dar de comer a los conejos, en lugar de arrojarles la comida, les sacaba de las jaulas, les acariciaba y les abrazaba. Les susurraba cosas cariñosas al oído. Como consecuencia de esta experiencia de amor, y si nos gusta la palabra, podemos llamarlo flujo de información y energía. Como consecuencia de esta nueva experiencia, los conejos transferían el colesterol por una vía metabólica completamente diferente. Esto marcaba la diferencia entre la vida y la muerte en relación a la causa mortal número 1 de nuestra civilización, como sabréis, la enfermedad cardiovascular. Así, pues, aunque es importante lo que comemos, parece que nuestro estado de conciencia cuando comemos influye en las vías metabólicas de los alimentos, una cuestión que la ciencia aún no ha reconocido. Desde un punto de vista puramente científico, la conciencia no desempeña ningún papel en la nutrición, y sin embargo, la conciencia podría ser uno de los determinantes cruciales del propio metabolismo de los alimentos. Leí otro estudio fascinante hace unos años en el Journal Pediatrics. Científicos e investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Miami estudiaban la capacidad de desarrollo en bebés prematuros, nacidos entre 8 y 10 semanas antes de lo previsto. Repartieron los bebés en dos grupos. En un grupo, las cunas tenían orificios a través de los cuales un investigador podía meter la mano y acariciar al bebé unas 3 veces durante aproximadamente 15 minutos. Claro que no lo llamaban caricias, sino estimulación táctil y kinestésica, término médico orwelliano para caricias, y otros
Los endocrinólogos la llaman enanismo psicosocial. Y en esta enfermedad los niños son literalmente enanos. Al medir la hormona del crecimiento en la sangre, su concentración es muy baja. Y si se les administra hormona del crecimiento, siguen sin crecer. Los receptores no se unen a esta hormona, porque estos niños no son enanos físicamente, son enanos emocionales. Si se les saca de su entorno y pasan a tener una madre cariñosa o la figura de una madre y se les acaricia, los niveles de la hormona del crecimiento subirán y los receptores se unirán a ella. Lo que vemos aquí es la transformación de la conciencia en algo material. En este caso, la hormona del crecimiento, el producto de un determinado código de inteligencia en la conciencia. Muchos estudios demuestran que no solo entran en juego los factores del crecimiento, sino también muchas otras sustancias. Será un torrente de sustancias curativas en el organismo, como consecuencia de la experiencia sensorial del mundo. Pero esa experiencia sensorial no debe ser amenazadora, debe ser cariñosa. El amor se transforma en estas sustancias curativas. Seguro que habréis oído la canción Tócame, siénteme, óyeme, cúrame. En realidad es un hecho fisiológico. Hace unos años leí un estudio extraordinario sobre los factores de riesgo de muerte súbita por complicaciones cardiovasculares, siendo esta la causa mortal número 1 de nuestra civilización. Me pregunté por qué estudian los factores de riesgo de la muerte cardiovascular. Ya sabemos cuáles son: el tabaco, la hipertensión y el colesterol alto. Estadísticas recientes indican que más del 50% de los pacientes, que de hecho es la mayoría, mueren prematuramente de complicaciones cardiovasculares y no presentan ninguno de los factores de riesgo estándar. ¿Qué descubrieron? Que el desencadenante número 1 de los accidentes coronarios mortales es la insatisfacción laboral entre los que odian su trabajo. Existe un concepto muy interesante en la medicina ayurvédica. De hecho, es una ley espiritual denominada la ley del Dharma. La palabra Dharma, en sánscrito, significa propósito en la vida. Según la ley del Dharma, estamos aquí por una razón, que consta al menos de 3 componentes. Número 1, descubrir la verdadera naturaleza de la realidad, perforar la máscara de la materia y afrontar la realidad no solo por el artificio de la experiencia sensorial, sino si estas transformaciones en el organismo vienen condicionadas por, de llamarlo amor. Los bebés que recibieron, no por lo que es, porque entre nosotros y la realidad existe una pantalla de percepción. Existe una expresión hermosa en uno de los poemas de William Blake. Veré si lo recuerdo. Dice:
microscopio. Pero las ideas han sido las precursoras de la enfermedad, la muerte, la devastación y la guerra. También podrían ser las mensajeras de la curación. Hasta la experiencia del espacio y el tiempo la generamos de forma parecida. Si le preguntáramos a un físico, ¿ha hecho alguien un experimento dado con una fórmula matemática que demuestre la existencia del flujo de su tiempo lineal? Si se lo preguntáramos a un físico,
Gracias Espíritu Santo. Gracias Jesucristo. Gracias Dios Creador de todos los multiuniversos. Gracias a los científicos. Gracias a los médicos espirituales que nos han traído esta bella información. Muchas gracias. Los amo a todos. Lo siento. Perdóname. Te amo. Gracias. 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 Ahí me disculpan porque les hice este audio más largo. No le coloqué las lesiones a poder empezar con la historia que les tenía prometida. Ya en el próximo capítulo la escucharán. Muchas gracias. Los amo a todos. Gracias.